Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea y Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se los llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Pensar como Dios. Esa es la tarea de todo cristiano, de todo creyente, del que tiene una verdadera vida espiritual. El pensar como Dios es recibir la luz que nos viene a través de la verdad. Pedro, iluminado por esta luz divina, respondió acertadamente frente a la confusión de los demás, frente a las diferentes opiniones de los hombres que confundieron a Jesús sin atribuirle el mesianismo. Pedro recibió la revelación divina: tú eres el Mesías. Y entonces Jesús, dice el Evangelio, empezó a instruir a los discípulos, a los apóstoles. Empezó a formarlos. Empezó a darles luz, más luz, para que sus mentes se abrieran y comprendieran el misterio de este segundo fiat, la redención. ¿Y cuál fue la luz que les dio? La voluntad del Padre, el segundo fiat. ¿Y cuál es ese? Que el Hijo del Hombre, es decir, Él, Jesús, el Mesías, tiene que padecer mucho su pasión. Tiene que ser condenado, rechazado, reprobado por la autoridad religiosa de la época y ser ejecutado, morir. Pero al tercer día resucitará. Esa es la voluntad del Padre. Solo se explicó con toda claridad, la claridad que producen estas verdades en la mente cuando se reciben con humildad y con amor. Pero viene la tentación en Pedro, y entonces rechazó esta claridad, lo vio desde su humanidad, lo vio como lo ven los hombres, una tragedia. Vio en esta voluntad de Dios la tragedia humana. Esto no puede ser. Entonces
Jesús le dijo: estás pensando como los hombres y no como Dios. Y cuando se piensa como los hombres, la obra entonces es Satanás el que está allí. Porque se refuerza una voluntad humana. Y la voluntad humana en el 99% es contraria a la voluntad de Dios. Si esta voluntad humana no está unida a la voluntad de Dios, se vuelve una voluntad contraria y por lo tanto satánica, porque el demonio se hizo contrario a Dios. Piensas como los hombres y no como Dios. Necesitamos pensar como Dios. Y para pensar como Dios hay que dejarnos instruir por Jesús, que nos forme, que nos dé esta formación con toda claridad, que esclarezca nuestra mente, que nos llene con su luz. Y la manera es acercándonos, postrándonos a sus pies para escucharle y dejar que estas verdades divinas revelen, manifiesten en nosotros esta verdad, es decir, la voluntad del Padre Celestial, para que caminemos en ella, para que no seamos una piedra, un obstáculo para esta voluntad de Dios, como lo fue la autoridad religiosa de la época. Hermanos, eso se seguirá dando hoy entre muchos, que mientras vean todo esto desde su humanidad, lo van a reprochar, lo van a condenar, lo van hasta satanizar y lo van a ejecutar. Si miran las cosas desde su humanidad, por religiosos que sean, por autoridad que tengan, si no entran en estas verdades divinas, serán como Pedro, pensando como los hombres, contrariando toda voluntad divina. Reina y Madre de la Divina Voluntad, intercede para que todos recibamos con claridad estas verdades y podamos comprender y vivir en esta tercera voluntad, en este tercer fiat, que es la voluntad del Padre Celestial, conociéndola, amándola y viviéndola. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.